Listo. Buenas noches a todos. Gracias por participar una vez más en los lunes de apoyo psicológico con la licenciada Priscila Cárdenas. Gracias Priscila por tu apoyo y hoy vamos a hablar sobre cómo conversar con los más pequeños de la familia, los pequeños y los adolescentes de la familia sobre su familiar que vive con ella. Entonces, Priscila nos va a dar unas pautas muy importantes sobre este tema. Es un tema que lo teníamos muy pendiente porque sabemos esta gran necesidad de poder explicarle a los chicos cómo llevar, cómo comportarse, cómo sienten ellos, qué sienten y qué piensan en este proceso que en algunos casos tratan de alejarlos de las personas que están con este tipo de enfermedad. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos Priscila con tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel, y gracias a todos los asistentes por la escucha. Bueno, en las familias no solamente hay adultos, también están los niños y niñas y también los adolescentes, y todos son miembros importantes que observan, conocen, sienten, ven cualquier tipo de cambio en la dinámica familiar. Y en el mundo adulto ha sido como muy de sentido común decir, no, él no se da cuenta, él es pequeño, él no va a entender, y entonces obviamos dar información a los niños, sobre todo cuando son pequeños, y a los adolescentes pensamos que están en su mundo y están en sus temas, y también de alguna manera los excluimos o los traemos a la realidad familiar, sobre todo en estos contextos complejos donde emerge una enfermedad de este tipo, a veces desde un lado más del deber, del un poco del enojarse, de un poco del obligarlos, ¿no? Y con adolescentes el panorama tiende a ser como mucho más de negociación. Sin embargo, no significa que no hay que poner ciertos límites a las cosas. Obviamente los límites son cuidadores y necesarios, pero una postura constante de obligación no los congrega, sino más bien los aleja, ¿no? Entonces, un poco estas pequeñas palabras para dar un preámbulo de lo que vamos a ver hoy, que es cómo tratar el tema de la ELA con los más pequeños y también con los adolescentes. Para un poco contextualizar y saber cómo es que piensan los niños, muy por el contrario del sentido común, los niños y niñas se dan cuenta que algo pasa en casa y no involucrarlos o no hacerles partícipes mediante la comunicación de los hechos es aislarlos de la dinámica familiar y dejarlos solos con la incertidumbre y emociones que emergen de eso que están viendo, pero que nadie les explica. Y entonces su mente comienza a construir hipótesis, ideas y respuestas que tienden a ser muy alejadas de lo que realmente está pasando y les generan más incertidumbre y emociones difíciles que las aprenden a llevar solas porque el adulto, al tender de no querer asustarlos o de que protegerlos, no los incluyen o también pensar que, como decía, ellos no entienden, son muy pequeños, no se dan cuenta, no lo van a comprender, los dejamos de lado, ¿no? Y por el contrario, lo que queremos que cada vez sea más de sentido común es que niños, niñas, bebés, adolescentes, hay un registro, no igual que un adulto, porque los procesos cognitivos, la forma en que entendemos la información los adultos, es muy diferente a la manera en que piensan los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño tiene un pensamiento más concreto. ¿Qué quiere decir? Que va a entender la situación con palabras simples pero precisas. No hay que darle mucho relleno ni tecnicismo que podemos entender los adultos, sino más bien la enfermedad, si tiene un nombre que nunca antes han escuchado, le dicen el nombre de la enfermedad y le explican cómo funciona en el cuerpo de la persona que la está viviendo, ¿no? La enfermedad es la ELA, es una enfermedad que poquito a poco hace que mamita o papito o tío o abuelo tenga más dificultades para usar su cuerpo suficiente.
por ejemplo, para niños de primera infancia o para niños hasta los 8 años, ¿no? Entonces, y eso lo que va a traer es, por ejemplo, que mamá, papá, abuelo, tío, quien está viviendo la enfermedad, si antes tenía un ritmo de vida en donde podía jugar contigo o donde podía llevarte al cine, cada vez eso sea más difícil de hacer porque su cuerpito está cambiando y cada vez está más tranquilo, sentado o está recostado, ¿no? Entonces podemos hacer otras actividades con el tío, con el abuelo, con la tía, con la mamá o el papá, y ya no va a ser como antes, ¿no? Entonces, importante explicar desde cómo funciona en lo concreto, en el hacer, para que ellos entiendan, porque si les decimos ELA es como muy abstracto y cuando hablamos de pensamiento concreto necesitamos materializar lo que le estamos explicando a través de ejemplos. Y con eso es información eh, sencilla, clara, pero concisa que les permite tener un panorama, ¿no? Entonces, cuando los niños le hablamos, por ejemplo, del amor, de la amistad, que son términos mucho más abstractos, necesitan ellos, para entenderlos, tener como un mapa mental, como un esquema, ¿no? Entonces, necesitan ver lo que no pueden entender para comprenderlo, pongo ahí yo. Entonces, por eso les decía, ¿no? Es importante que podamos concretizar con qué sucede con la ELA, hace esto en el cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo? El cuerpo ya comienza a no poder moverse con la facilidad que se movía antes. Ah, ok. Y los niños, por su naturaleza muy curiosa y observadora, van a comenzar a tener seguramente preguntas, eventualmente, de repente al inicio no, sino posteriormente, avanzando el tiempo, viendo los cambios en el cuerpo de la persona que vive con la enfermedad. No hay que temer a estas, hay que tratar de formular, tomar nuestro... No tenemos Priscila, que hay que tomar nuestro tiempo. Voy a pensar, te voy a explicar, Priscila, ¿me porque escuchas? tomarlo en palabras sencillas, ¿sí? Se te está Sí, entrecortando bastante la comunicación. Se fue. Sí, se le ha cortado la comunicación. Vamos a parar un ratito Listo. continúo entonces. Entonces, lo que les estaba diciendo es que pensamiento concreto en niños quiere decir que mientras más tangible, palpable sea lo que queremos que ellos entiendan mejor. Si hablamos del amor, en donde ellos no pueden verlo, pero sí pueden ver que un abrazo es una muestra de amor, de que mamá y papá cuando se dicen te quiero significa que están construyendo amor. Cuando yo me preocupo por alguien que quiero mucho también es otra forma de expresión de amor, es donde ellos comienzan a entender lo que significa ese término tan abstracto, ¿no? Entonces, la misma lógica, traerla a lo que significa la enfermedad. La enfermedad, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Cómo es que se muestra y cómo va a cambiar la situación de la familia o cómo va a cambiar la dinámica entre el niño y su familiar, ¿no? Si es la mamá o el papá que son las personas que paran mucho tiempo con la niña o con el niño, va a ser mucho más, de mucha más envergadura el cambio en la dinámica, ¿no? Entonces van a tener que acostumbrarse a que papá y mamá, poquito a poco, ¿no? Con el pasar del tiempo, ya no van a estar tan activos en movimiento, en el movimiento del cuerpo no va a ser tan activo, pero van a estar igual presentes, van a estar cerca
de ellos y van a ver otras formas de relacionarse, ¿no? Entonces, acá viene el otro slide, ¿no? ¿Cómo contarles? ¿Qué decirles? Entonces yo les decía hace un rato que una explicación simple pero precisa es lo que mejor nos va a funcionar con los niños, ¿no? Hablar con naturalidad así como ellos nos ofrecen naturalidad. No hay que pensar, no, si le cuento esto va a llorar, si le cuento esto va a sentir, va a estar asustado, si no lo va a comprender, es muy difícil, ¿no? Hablar con naturalidad, que nosotros podamos hablar también de la enfermedad con naturalidad para que esa tranquilidad de la naturalidad que le podemos ofrecer en nuestra comunicación también se quede con ellos. Es algo que efectivamente va a hacer que las cosas cambien, es algo que seguramente nos va a entristecer, pero también podemos atravesarlos en familia y podemos reponernos eventualmente a la natural y esperada tristeza o preocupación o la emoción que surja al conocer de qué trata, ¿no? No temer a las preguntas que hagan niños y niñas, nuevamente usar una explicación simple pero exacta, ¿no? Les daba un ejemplo hace un rato, no sé si lograron escucharlos, pero por ejemplo, ¿no? Yo les decía, mamá, papá, tío, abuela, tiene una enfermedad que se llama ELA. ¿Eso qué quiere decir? Que su cuerpito ya no va a funcionar necesariamente como antes, en donde papá, mamá se podía mover con mayor facilidad y ahora cada vez va a necesitar más ayuda, se le va a hacer más difícil moverse, ¿no? Eso va a conllevar a que a veces las cosas que se hacían antes no puedan hacerse como siempre, pero podemos cambiar las dinámicas de juego, ¿no? Ser juegos más tranquilos, más pausados, ¿no? Podemos acercarnos a donde está mamá, papá, tío, abuela y contarles cómo nos fue en la escuela, qué es lo que pienso hacer el fin de semana y así seguir involucrándonos y seguir como alimentando el vínculo, que aunque los cambios en cuanto a rutinas y movimiento va a ser distinto, el vínculo se puede mantener cuando hay disposición y voluntad de querer seguir conectados, ¿no? Entonces, acompañar también los miedos o tristezas que emerjan, ¿no? Esto es natural, ¿no? Porque van a decir, bueno, pero entonces ya no va a poder acompañarme a tal sitio, o incluso que los niños comiencen a preguntarse, pero ¿eso qué significa? ¿Que papá ya no va a estar, que mamá ya no va a estar, o que incluso comiencen a tener preguntas sobre la muerte, ¿no? Que es también natural que lo vayan asociando, ¿no? Entonces, no hay que temer a esas preguntas, hay que tratar de usar palabras nuevamente simples, pero hay que también asegurarles que eso no va a pasar ya, que eso no va a ser ahora, que papá, mamá están acá, están de manera diferente, progresivamente cada vez más diferente, pero que ellos van a seguir con ellos, ¿no? Porque no va a ser, no va a ser lo contrario, no va a ser de que de pronto papá enferma y ya no lo voy a ver más, o mamá enferma y ya no la voy a ver más. Eso no va a ser así. Darle la seguridad, más allá de que nosotros como adultos sabemos que no necesariamente podemos decirles eso con la absoluta certeza, que los niños sientan que eso sí es una certeza, para no movilizarlos más de los que ya lo puedan movilizar la propia explicación, ¿no? Entonces, acompañar los miedos o tristezas que emerjan, nosotros como adultos somos la fuente de seguridad que requieren sentir para ellos reponerse a la emoción, ¿no? No temer mostrar las emociones que también nosotros como adultos podemos sentir y expresar también nuestra natural tristeza, frustración, enojo, porque las cosas están siendo como están siendo, pero sin llegar a que si estamos en un momento muy desbordado en donde podamos hacerlo sentir que nosotros no somos ahorita una fuente, nosotros nos damos cuenta que no somos una fuente estable, ¿no? Podemos sentir emociones, pero si estamos muy tomados por una emoción,
de repente delegar en ese momento a otro adulto que esté un poquito más repuesto para no dejarles el mensaje de que está bien sentir la emoción de todas maneras, pero que eso no se transforme en desamparo, ¿no? En que el adulto está totalmente fragilizado, inmovilizado y le haga sentir esa inseguridad al niño o a la niña. ¿Cómo involucrarlos en las actividades del cuidado? Entonces, yo les decía, mostrarles que mamá, papá, abuelo o quien fuere no siempre podrá hacer las cosas como antes, pero podemos jugar o estar con ellos de otra manera, ¿no? No sé, por ejemplo, me ponía a pensar como juego de burbujas, en donde la niña o el niño usa las burbujas para reírse un rato y, ¿cómo se llama? Y aplastarlas, ¿no? Y la mamá, el papá está cerca y también está con él compartiendo, ¿no? Con que el niño, si está en un proceso ya de lectoescritura, ¿no? Que el niño use su habilidad nueva o su habilidad recién adquirida de lectoescritura para contar un cuento y contárselo a mamá o papá, o si mamá o papá puede contárselo también, contárselo y estar en esos momentos mucho más presentes y seguir reforzando la cercanía, ¿no? Buscarlos para contarles cómo estuvo el día, ¿no? Preguntarles a los chicos cómo estuvo su día y si están en un momento de la enfermedad en donde cada vez eso es más difícil, que el adulto que está en cuidado, decirle, recuerda que tu mamá y tu papá siempre quieren saber de ti. Puedes contarle lo que pasó hoy día en la escuela o puedes contarle lo que vas a hacer más tarde o lo que pasó en el taller o lo que pasó con tus primos el fin de semana, ¿no? Em, Acompañar la frustración que conlleva no poder tener a nuestro familiar como antes, ¿no? También los niños también se frustran, ¿no? También pueden llegar a enojarse y decir, yo antes con mamá o yo antes con papá podía hacer esto y y no me gusta que ahora solamente podamos hacer estas cosas donde podemos estar más tranquilos. Y eso es una expresión humana, natural, del dolor de lo que ya no va a ser igual y eso hay que acompañarlo. Como cuando los psicólogos hablamos de acompañar la emoción, es acompañar a que la emoción la sienta, a decirle, sí, te entiendo, a mí también me apena y también me enoja por momentos, no ahora tal vez, pero por momentos me enoja que las cosas no sean como antes, ¿no? Incluso mamá, papá también le enojan muchas veces que las cosas no sean como antes. Y cuando el niño ve que el adulto refleja su emoción, no la sanciona, y le dice que es humano sentirla, que es esperable sentirla, el niño progresivamente, como cualquier adulto, en realidad como cualquier persona, se va tranquilizando porque siente que hay espacio para esa legítima emoción, ¿no? Porque a quién no le duele que las cosas sean diferentes y cómo añora que las cosas vuelvan a ser como antes, donde mamá y papá era más autónomo en cuanto a su movimiento corporal, por ejemplo. Que los acompañen, de repente los niños haciendo pinturas o construcción de cuentos o alguna actividad manual con cerámica, con plastilina, cualquier actividad que los niños estén en un momento de reposo, ¿no? Que el adulto esté cerca, que los observe. A veces no tenemos que decir mucho, si simplemente observar la creación que están haciendo y eso les devuelva de que son suficientemente valiosos para que un adulto que los quiere los mire haciendo una actividad. La mirada también acompaña, la mirada también transmite y la mirada atenta a la actividad que hace el niño le devuelve que es valioso, le devuelve que eh, es suficiente lo que está haciendo para ser digno de ser visto. Y eso alimenta la autoestima, eso alimenta el vínculo, eso alimenta la autoconcepción que tiene de sí, ¿no? Entonces, me mira, eso quiere decir que soy digno de ser mirados y eso alimenta lo que yo creo de mí, ¿no? Que soy valioso, que soy importante, ¿no? Que la persona que amo me ama y por eso está cerca de mí, ¿no? Actividades en donde el familiar pueda participar haciendo, si es posible y todavía le permite la enfermedad, haciendo u observando y eso es suficiente. No sientan que solo estar al lado y observar porque la enfermedad solo les permite eso, no sientan que eso es algo
de nada, es un montón. Y aunque no lo crean, es muy importante la mirada activa, la mirada constante hacia la actividad que hace el niño. Es muy nutritivo a nivel de recursos psicológicos y de salud mental, ¿no? Los niños se adaptan y necesitan formar parte de esta nueva dinámica, primero con conocimiento de lo que está sucediendo, acompañando las legítimas y entendibles emociones que emergen también en ellos y inventando, como decía en algún momento Gabriela, Marita, Inés, inventando nuevas formas de estar con ellos. Estas son algunas ideas, pero seguramente en el devenir del día a día ustedes pueden crear nuevas formas de estar con ellos y eso, ese esfuerzo que emerge de la creación y del deseo de estar con el otro, es lo que le devuelve al otro que el vínculo sigue fortaleciéndose y creciendo y de que la enfermedad puede cambiar las formas, pero no la relación ni el vínculo, ¿no? Em, Pensando un poco más en adolescentes, ¿no? Como les decía al inicio, los adolescentes tienen una mayor, a nivel de pensamiento cognitivo, a nivel de procesos cognitivos, tienen una mayor reflexión porque su cerebro está cada vez sofisticándose y madurando. Sin embargo, también están en una constante poda neuronal que les hace como tener a veces una especie de mirada autocentrada en donde ellos son como los protagonistas siempre de una película y todo lo sienten como bastante a flor de piel, ¿no? Entonces muchos de ellos pueden aislarse, que es también algo que suele pasarle a muchos adolescentes y en esos momentos los adultos podemos como que al no conocer cómo son los procesos de los adolescentes, ser un poco invasivos, ¿no? Y se aíslan para comenzar a construir su propia versión de ellos mismos, comienzan a distanciarse del mundo infantil y comienzan a ver como referentes ya a no solamente los adultos de la casa, sino a los referentes que están en la cultura y también a los referentes pares. Entonces van transformando y migrando, se están más vinculando con sus pares y con los referentes culturales, ya sea los streamers ahora, ¿no? O no sé, o algún cantante o algún jugador de fútbol o algún jugador de algún tipo de deporte que sea importante, llamativo, interesante y que conecte con los valores que ya se ha ido construyendo a lo largo de sus primeros años de vida, conecte con ellos y les ayude a construir una identidad y una forma y un criterio diferenciado de los padres que les permite tener como un yo diferente y también como ir separándose para ir atravesando la vida más adulta. Entonces, está ya de por sí la adolescencia con los cambios físicos y con los cambios eh, cognitivos, emocionales y todo este nuevo reto en donde están buscando ser parte del grupo, en donde están iniciando también la evolución psicosexual, ¿no? En donde están interesados en el tener mayor intimidad, en el emparejarse, en el conocer al otro género o de acuerdo a su orientación sexual a chicos de su mismo género que les están llamando la atención más allá de lo amical, sino más bien desde lo afectivo, y también desde lo sexual. Entonces, están con un montón de retos y de mambos en su mente y en su cuerpo que están también como en su propia carrera, ¿no? Entonces, tener esto conocimiento de la adolescencia permite también un poco ser cuidadosos a la hora de tener que involucrarlos en estos temas, ¿no? Con los adolescentes podemos explayarnos un poco más y en la misma línea de los niños, acompañarlos a que puedan tener la confianza para contarnos lo que les emerge, entender los aislamientos que tienen, no siempre hablar de lo que sienten va a ser su primera opción, sino más bien van a querer replegarse muchas veces, y está bien, pero que siempre en sus adultos la disposición para poder acercarse cuando ellos sientan que pueden hacerlo y quieran hacerlo, ¿no? Entonces, Es que yo no sé.
Esas es las recomendaciones para los adolescentes y seguir en esa misma línea, ¿no? Ayudarlos a entender de que, bueno, esto es algo que pasó en la familia, que ojalá no nos hubiese pasado a nosotros, pero la realidad es que nos pasó y que las cosas van a cambiar y que necesitamos también de su apoyo en las actividades que ellos pueden sostener y que mamá, papá, tío, abuelo, el que sea, el que esté viviendo la enfermedad, no deja de quererlos, no deja de buscarlos, no deja de pensarlos, por más de que el cuerpo haya cambiado y el movimiento y la autonomía corporal los limiten en algunas cosas o en muchas cosas, el deseo de estar con ellos, eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, construir otras formas de estar juntos. Y con eso doy por terminada la parte más teórica, ilustrativa, de cómo más o menos piensan los niños y cómo son los ejemplos de las verbalizaciones que podemos usar para comunicarles este tema y para involucrarlos en la dinámica familiar, ¿no? No perder de vista de que ellos, aunque no sean adultos, se dan cuenta de todo, necesitan información y también sentir que son parte para que la imaginación no les dé respuestas que los pueda ubicar en una situación emocional mucho más difícil, mucho más de incertidumbre y de que los haga experimentar angustias o temores que no corresponden, ¿no? Eso. Listo, Priscila, disculpa, estaba yo en mi modo mudo. Gracias. Creo que Inés va a hacerte algunos comentarios y algunas consultas, digamos, generales en el conversatorio, ya que ustedes están en el mismo tema y tienen la misma profesión, entonces es más fácil para ustedes comunicarse en este Ok. sentido. Y luego pasamos a la parte de consultas ya privadas que no grabamos pero que lo dejamos en el en la parte de, digamos, sin grabar. Gracias. Ujú. Grisila, muchísimas gracias. Siempre, creo que además, a ver, me ordeno nuevamente, siempre muy, muy precisa con los temas y cómo manejar. Muchísimas gracias. Además que, cómo has identificado los diferentes grupos de edad, los diferentes procesos del desarrollo, creo que ayuda muchísimo a poder prepararnos como familias para darle información, ¿no? Tengo varias preguntas en realidad. Y un poco no, también las he ido pensando mientras estabas en tu presentación y también en función a lo que hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Con los pacientes, con los familiares, con las familias y preguntas y observaciones que nos han dado o observaciones que yo he tenido también. Este, mm, que son difíciles de manejar a veces, pero que tal vez nos puedes ayudar a cómo ayudar a las personas, a los pacientes, a las familias y a los hijos y a las hijas, ¿no? Porque la ELA es una enfermedad que si bien afecta al paciente, involucra a toda la familia, ¿no? Hay un cambio en la dinámica familiar, como bien lo has dicho, y puede ser que hasta cambien los roles, ¿no? Y eso era una de las cosas que tenía ahí dándole vueltas de cómo los adolescentes, sobre todo, que se ven en el espacio de tener que comenzar a cuidar, de ayudar, de adelantar un poquito este, mm, roles que le han tocado, porque roles que nos tocan, ¿no? Y cómo ayudar a manejarlo, a cómo hacerle, no solamente al paciente, sino a la otra persona que pueda estar presente. Por ejemplo, alguien que no quiere involucrarse en el cuidado, siendo menores de edad, ¿no? No hablemos de, ya hemos visto bastantes de esos hermanos y hermanas que no están muy presentes, pero hablando de los hijos y las hijas que no asumen mucho y no sé si lo tengan que asumir pero a veces hay que ayudar porque es algo que le tocó a la dinámica familiar e involucrarse en todo sentido, desde los cuidados diarios hasta, creo que estoy mezclando un poquito las preguntas que tenía, pero también
a ser parte de esta nueva normalidad que toca, ¿no? Adaptarse a las nuevas funciones, adaptar la casa, adaptar todo de vuelta a algo que va a comenzar a girar alrededor del cuidado del paciente, porque es la realidad, ¿no? Y cuando son más chiquitos, de ser el centro de atención de alguna manera, pasa al paciente cómo manejar esas emociones, cómo hablar con los chicos. Creo que estoy mezclando un poco cosas, pero no, por ahí hay algo que también es toda una dinámica que cambia, ¿no? De ahí tengo otra. Sí, ok. Voy respondiendo a eso, que me parece súper interesante y de ahí y te doy la razón, Inés, que no explayé en eso, pero gracias por la pregunta que me permite como abordar ese punto en específico. A ver, es complejo, ¿no? Porque yo creo que hay mucho dolor en el camino y eso también es una forma de resistirse. O sea, muchas veces muchos adolescentes pueden resistirse a involucrarse porque les duele estar inmersos y ver el cambio, ver cómo todo se transformó y a veces muy rápido, porque muchas veces la enfermedad puede avanzar muy rápido, ¿no? Y ese cambio de roles es bastante fuerte, ¿no? Porque si bien a los 15, 16, 17 ya, ya se espera de ti cosas dentro de la casa, de una organización, de una familia típica que no está teniendo ninguna dificultad mayor, se monta una enfermedad de este estilo y ciertamente sí se requiere más apoyo de todos, ¿no? Más disposición de todos. Y creo que hay que entender que al inicio las resistencias eh, son dables y son parte de una respuesta al dolor, ¿no? Entonces, en vez de pensarlos como, hay no me quiere ayudar y enojarse, ¿no? Entenderlos desde otro enfoque, ¿no? De cuánto dolor estará sintiendo para que esté tan enojado y con tanto rechazo a querer involucrarse. Y a partir de ahí, ir acercándose de a pocos y expresar desde lo más vulnerable que nos podamos ubicar y decirles que entendemos el enojo que siente o entendemos el rechazo que siente o el silencio que usa para no involucrarse y que también nos cuesta a nosotros, pero que, como dijiste Inés, lamentablemente, así como algunos tienen otras dificultades, a nosotros nos tocó esto y no te voy a forzar a que de pronto hagas todo como quisiera, pero sí poco a poco que puedas estar más presente, ¿no? Y creo que hablar así a corazón abierto, como se dice coloquialmente, hace que los chicos reflexionen, hace que los chicos también se sientan como entendidos y luego empáticos con lo que está afrontando toda la familia, ¿no? Entonces, no pelearse con el adolescente y decir solamente este me lleva a la contraria, este es un inconsciente, este solamente quiere andar en las fiestas, sino más bien, a ver, ¿por qué está respondiendo así? ¿Por qué? O sea, a mí me duele y seguramente a él también, pero su canal de desfogue es el aislamiento, el silencio, el no conectar, el no buscar a la familia o el enojarse y decir, yo no tengo, esto no es mi deber, esto no es no es mi responsabilidad. Ciertamente, al ser menores de edad, no se les va a pedir y recalcárselos que no se les va a pedir cosas que ellos no puedan y no tengan la posibilidad humana, física y mental para hacer. Se les va a pedir lo que les corresponde para su edad, pero sí necesitamos también que estén presentes. Pero eso hacer como un baile, ¿no? Como hay que ir introduciendo de a pocos, ir metiéndonos de a poco y que nada sea como muy de golpe y de sopetón, aunque a veces hablarles así desde nuestra mayor vulnerabilidad y decir cuánto nos necesitamos juntos en esto, creo que también ellos los hace reflexionar y abrirse Ujú. a la congregación más que a la separación, ¿no? Eso.
No sé si ibas a decir, No, no, sí, es que y eso también me lleva y también para la discusión a cómo, por otro lado, los cuidadores se evocan tanto al cuidado del paciente y el adolescente o el niño se deja un poco de lado, ¿no? Y los chicos se pueden sentir no acompañados, no sé, se pierden reuniones, fiestas, viajes, cosas con lo que a veces que nosotros como cuidadores no nos damos cuenta, ¿no? Tal vez, pero creo que hay que darse cuenta de cómo uno a veces se evoca tanto al paciente que deja de lado también el otro, ¿no? Y el día cotidiano y fechas importantes, y porque todo gira alrededor del paciente, es verdad. eso generar, o no, no lo sé, también puede ser el Sí, sí, cotidiano sí. de estos chicos y estas chicas, ¿no? Pero Ujú. a veces también se dejan de lado, los dejamos de lado, este, y nos damos cuenta después, ¿no? Es Creo verdad. que, no sé, esas recomendaciones Sí. para el balance, ¿no? Exacto, sí. O sea, de todas maneras va a haber un momento entre la adaptación de la casa, entre la adaptación de la familia, el duelo del primer golpe de conocer el diagnóstico y cómo va avanzando, al menos, no sé, pongámosles en términos de tiempo, ¿no? En el primer año, forzosamente va a haber una tensión principal eh, en la persona que está viviendo con la enfermedad. Y no hay que sentirnos culpables, porque es el inicio de un trayecto. Luego, cuando todos vayamos adaptándonos y entendiendo mejor cómo funciona y congreguemos los que tenemos posibilidad de tener una organización familiar que nos permita pasarnos turnos de acuerdo al momento de la persona, de nuestro familiar, o tengamos la posibilidad de tener una enfermera o alguien que nos apoye, que trabaje también dentro de casa, va a hacer que esa adaptación baje la tensión sobre la persona que vive con la enfermedad y redirijamos la mirada a los que también necesitan ser vistos, ¿no? Y los niños y los adolescentes efectivamente necesitan de una mirada, porque está de una mirada atenta o una mirada de repente cercana que permita acompañar su proceso evolutivo, ¿no? La infancia y la adolescencia son momentos de fragilidad por el desarrollo en el momento en el desarrollo en que se encuentran y necesitan esa mirada constante, ¿no? Yo creo que hablando de justamente el inicio de voluntades anticipadas, como pensar cómo vamos a hacer, como si es que es una pareja, cómo vamos a hacer para que después de la enfermedad nuestro hijo, nuestra hija sienta que seguimos pensando y atendiéndolo y mirándolo, la primera fase de la enfermedad, si bien va a requerir mucha mirada y mucha adaptación, luego eso va a decantar y va a, ¿cómo se llama?, a menguar, a bajar y vamos a poder redistribuir la atención también, ¿no? Yo creo que los chicos entienden, les duele, se adaptan, eh, pero mientras sus padres o los adultos sepan que la mirada es necesaria sobre ellos y luego la redirijan de acuerdo al momento en que se encuentra, los chicos pueden reponerse de ese primer momento en donde han tenido que, por las circunstancias, salir del protagonismo de la mirada de sus adultos, ¿no? Entonces, una, una, una profesora mía de la universidad, seguramente también ha sido tu profesora Inés, o un profesor, no recuerdo, pero me dijo que podemos, la parentalidad no es perfecta, ni pretende ser perfecta, ni queremos. Podemos humanamente equivocarnos, pero lo clave es buscar reparar Ujú, en eso que nos equivocamos, ¿no? Y cuando la disposición por reparar está y el deseo de poder dar lo que en su momento no se pudo, porque humanamente no se pudo, porque estábamos en mil cosas y nuestra mente no nos daba,
eso es bastante valioso para los chicos y para todos los seres humanos en realidad, ¿no? Entonces, es importante no perder de vista eso también. Gracias, Priscila. Sí, son temas complicados, ¿no? Sí, y mencionaste el tema de una pareja joven, el hijo, y es una situación muy complicada y muy difícil, ¿no? Y última cosita, porque mencionaste el tema de la sucesión, iba a decir, de la decisión anticipada y cómo, no sé si puedas ahondar un poquito más en cómo, y es duro, así que si no, todo bien. Cómo trabajar cómo conversar también y adelantar los diferentes procesos de la enfermedad, ¿no? O sea, porque le puedes decir que está enfermo el papá, mamá, que va a pasar esto, lo otro, pero sabemos que en la evolución y en cómo termina. Entonces, no sé si puedes ahondar un poquito más, si te parece pertinente también, porque justo antes estábamos hablando de tocar los temas de acuerdo a los procesos de los familiares Ujú. también. Este, mm, pero qué tanto Ok. decir la evolución y el hecho de que, ¿por qué el doctor no lo puede no, curar, perdón, ¿no? Porque también es una Ujú. pregunta, ok, si está Va, enfermo, ¿por qué no va al doctor y no se cura? ¿Y por qué no hay cura? exacto, Sí. exacto, exacto. Ahí Con esto va. ya Bueno. dejo el micro abierto. Son cositas que me quedaron dando vueltas. Súper, súper, súper precisas las preguntas. Y yo voy a comenzar diciendo que si alguno, vamos a hablar de algunos temas que involucran la muerte, y si alguno no se siente cómodo con eso, puede dejar en mute, salir si quiere, y, y no pasa nada. Este, Así que los invito a que puedan pensar sobre ello y salirse o poner el silenciador para que puedan no escuchar y seguir con esto. Y luego cuando retomemos otro tema o otras preguntas, puedan volver. Bien. Esta pregunta que nos trae Inés es bastante importante porque nuevamente no es fácil. Nosotros como seres humanos buscamos siempre preservarnos y cuando pasan enfermedades de este estilo es ciertamente doloroso porque nos lleva y nos confronta con la idea de, de la no existencia, ¿no? Y eso es movilizador para cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando va avanzando la enfermedad, mi recomendación es cada vez que la enfermedad haga un cambio significativo en la rutina de vida, en la movilidad de la persona y en la dinámica familiar, progresivamente el niño o la niña o el adolescente se va a dar cuenta y hay que acompasarnos, ¿no? Va cambiando ciertas cosas, los acompañamos y les explicamos, bueno, ¿te acuerdas que te conté que papá o mamá o tío o abuelo tiene esta enfermedad, ¿no? Y su cuerpito ya no lo va a poder usar como antes, ¿no? Bueno, ha pasado de que ahora ya no puede levantarse por su propia cuenta y va a necesitar bastante ayuda de mí o de tu papá o de una persona que de repente podamos encontrar que trabaje en casa, ¿no? Ir acompañando los cambios con explicaciones, ¿no? Y nuevamente esto estar abierto a lo que ellos puedan preguntar y a lo que puedan sentir sobre todo, que no se sientan solos en su miedo, en su tristeza, en su angustia, ¿no? Y acompañarlos y entenderlos, porque así como nosotros nos movilizamos y sentimos todo eso, ellos también. Eh, Cuando esta pregunta sale de, bueno, pero si está enfermo, ¿por qué no lo curan? ¿No? Entonces ahí es importante nuevamente usar palabras simples pero precisas, como decir, quiero contarte que hay enfermedades que se pueden curar como cuando tú te resfrías y tomamos algunas pastillas o tomamos algunas agüitas calientes, reposamos en cama, ya no vamos a la escuela, ya no vas a la escuela y poco a poco te vas reponiendo. Pero hay otras enfermedades que no se curan y algunas son así.
¿no? Entonces el cuerpito cada vez va siendo más difícil que, por ejemplo, en el caso de mamá o de papá, cada vez el cuerpito tiene menos movimiento y cada vez está mucho más en reposo, mucho más quietito, ¿no? Entonces hay enfermedades que no se curan y eso seguramente puede llevar a que el niño o la niña nos digan, o sea, que mi papá si no se cura, ¿qué le va a pasar? Y comienza el tema a rondar del tema de la muerte, ¿no? Entonces, yo sugiero que en ese momento decir, papá y mamá están ahorita aquí contigo y papá y mamá van a ir cambiando su ritmo de movimiento, ¿no? Pero ahorita están contigo. Cuando se encuentre en una fase mucho más avanzada en donde ya hay mucho afectación del cuerpo, ya suceden como, no sé, muchos indicadores de malestar y de conflicto, de, de expresión de enfermedad constante, ¿no? Constantes enfermedades, constantes complicaciones que llevan a que el cuerpo cada vez esté mucho más desgastado, ¿no? Yo creo que ahí es importante hablar con los niños y decirles que la enfermedad ha ido cambiando, ha ido haciéndose cada vez más presente en el cuerpo de mamá o de papá o de abuelito o de tío, ¿no? Y que el abuelito cada vez su cuerpito o la mamá o el papá cada vez su cuerpito está mucho más cansadito y está mucho más tomado por la enfermedad o está mucho más enfermito, ¿no? Como le quieran decir en ese momento, ¿no? Entonces, explicar con palabras simples y eso naturalmente le va a llevar a sentirse angustiado o triste o asustado, ¿no? Y hay que nuevamente acompañar. Es duro, es difícil, pero es mejor que lo que vayan viendo, porque van a verlo, esté acompañado de un adulto que les verbalice lo que está pasando, ¿no? Y cuando suceda la muerte, explicarle que el cuerpito ya estaba muy cansadito, ya estaba muy enfermito y que ahora ya está reposando, ¿no? Y que ya está más tranquilo, descansando y acompañarlos en su legítimo llanto, tristeza, pena, pero siempre hablándoles con esto de el cuerpito, muy cansado, ya estaba muy enfermito, ya se le hacía difícil estar sin no tener alguna complicación, alguna infección, alguna enfermedad adicional, ¿no? Los niños lo van a ver, los niños se van a dar cuenta. Lo que necesitan es una voz pausada, tranquila, que les explique qué es lo que están mirando y qué va a pasar después. Y que aunque mamá, papá, abuelito, tía ya descanse y no esté, no lo podamos ver, siempre va a estar con nosotros y siempre van a estar con un adulto que los cuide, ¿no? Entonces, eso. Ujú. Gracias, Priscila. Sí, es difícil hablar de eso. Yo para antes de darle pase a las demás personas, gracias. Muchísimas gracias por la última observación y quería contar algo personal, ¿no? Que va un poquito a lo último que tú estabas diciendo, ¿no? Mi sobrino y mi mamá, él nació en el 2016, mi mamá le diagnosticaron en el 2011, o sea que ya estaba avanzada la enfermedad, pero él ha visto como, lo ha conocido antes del BIPAP, pero cada vez que venía a visitarla, él no vive en Perú, vive en Estados Unidos, pero mi mamá ya estaba con la máquina y la forma muy coloquial, entre comillas, de llevar la situación fue mamá Vader, porque además veía Star Wars. Entonces era con la máquina y la respiración y era, mamá Vader y fue su cotidianidad, digamos, ¿no? Y entraban en el
juego de la mascarilla y él se ponía la máquina, oh, mamá Vader, y hacía no sé si la broma, no sé cómo ponerlo, pero le fue natural, ¿no? En ese sentido, porque lo introdujimos como a eso. Mi hermana le explicó, cuando estuvo mal también, le trataba de poner por la vía, ay, sí, yo también puedo ponerle la inyección por la vía y ajaja, ¿no? Digamos, con todo, con mucho cuidado, pero él como ponía la medicina, a veces quería ponerle la comida por la sonda, y fue muy natural, ¿no? Es difícil, qué sé yo, no vivía con ella, también es diferente cuando vives, era la abuela, ¿no? Pero el tema de mamá Vader hasta ahora un poquito lo llevamos a la conversación coloquial, ¿no? Y creo que eso lo ayudó también bastante a llevarlo. Sí, sí, es una forma, desde lo lúdico, ¿no? Cuando tú decías de la broma, desde lo lúdico del, Lúdico, no broma, sí, exacto, lúdico, no broma. sí, desde lo lúdico del personaje, que pueda ver algún elemento que se asemeje a algo que le llama la atención como un personaje de película, y así ya se transforma en un juego, de alguna manera, que los hace como estar inmersos desde ese lado, ¿no? Me parece un gran recurso. Y bueno, ya no monopolizo más la conversación, perdón. Queremos, no sé, ¿quién tiene alguna consulta, pregunta? Sí. Estoy en mudo, perdón. Comentario. Yo estoy acá hablando. No, muchas gracias a ambas. Voy a parar la grabación para que a partir de ahora quien quiera hacer algún tipo de consultas lo podamos conversar ya de manera privada. Gracias.